Paulette, y a todos ustedes y a todas. Vamos a comenzar el día de hoy. Esta capacitación tiene que ver con una parte emocional, con la parte de las emociones. Les voy a pedir que cualquier duda, pregunta o comentario, pues siéntanse en libertad de hacerlo. Pueden simplemente abrir su micrófono y adelante, lo vamos compartiendo. De todas maneras, al final, si hay alguna duda, pregunta o demás, con gusto nos damos un espacio para eso. Bien, les platico, este curso se llama Curso Bienestar, tiene que ver con 3 temas importantes: inteligencia emocional, manejo de... El día de hoy en particular vamos a hablar de inteligencia emocional, el siguiente mes manejo de estrés y el último mes el tema de autocuidado. Y bueno, de alguna forma vamos a ir como enlazando estos 3 temas, ¿sí? Así que bueno, vamos iniciando, les platico un poco. Yo trabajo en este proyecto hace algunos años que lo empecé, que se llama Proyecto Camaleón, y el tema principal en el que está basada estas charlas, talleres o demás a los que me dedico, tiene que ver con el tema de la resiliencia, ¿sí? La resiliencia, como ustedes ya lo deben de saber, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para salir adelante de problemas, dificultades, traumas o cosas difíciles. Y la cosa más importante es que salimos fortalecidos de esta situación que nos pasó, ¿sí? Entonces, parte de lo que se les estaré compartiendo está basado en lo que es la resiliencia. Les platico un poquito de mí para que sepan con quién están en este momento compartiendo. Bueno, yo soy Katia García, como ya lo mencionaba Paulette, soy psicóloga. He estudiado algunas especialidades que tienen que ver con el desarrollo humano, con el bienestar, con la atención psicológica, y sobre todo me he especializado en lo que es justamente este tema de la resiliencia desde hace ya varios años. Pues he trabajado con profesionales de la salud, enfermeros, nutriólogos, psicólogos y demás. Y bueno, me enfoco en el área educativa y hospitalaria, justamente tratando de abrir espacios de bienestar emocional. El profesional de la salud estamos envueltos en nuestra cotidianidad con situaciones complicadas como de pérdida, de muerte, de duelo, de dolor, de enfermedad, y también con cosas agradables, por eso hacemos nuestro trabajo, pero ese tipo de cosas siempre va a estresar de alguna forma o a desgastar al profesional de la salud, sobre todo si no tiene hábitos de autocuidado y herramientas emocionales como para gestionar todas esas cosas que van pasando, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada les recomiendo una página. Yo formo parte del Instituto Latinoamericano de Estudios en Resiliencia Aplicada y hay una página en donde ustedes pueden encontrar bibliografía al respecto. Ahí se está en la pantalla, hilera.com.mx. En esta página pueden encontrar libros o artículos o guías que tienen que ver con este tema del autocuidado, ¿sí? Habla de cuestiones como desde el arte, de cuestiones hospitalarias, de cuestiones educativas, habla de los principales autores de la resiliencia, hay algunos libros al respecto. Entonces, bueno, este es un tema que pienso yo todos los profesionales de la salud nos ayudaría a tener contacto porque, bueno, nos da justamente mayores herramientas para nuestro bienestar, ¿sale? Y bueno, también me pueden encontrar en Facebook como Proyecto Camaleón o psicóloga Katia García. De repente ahí subimos videos psicoeducativos o información que nos habla de estas cuestiones de las emociones, ¿sí? Y bueno, empecemos. El curso de hoy es inteligencia emocional y vamos a empezar dándonos unos minutos de respiración. Ahí en el lugar donde estás, ¿sí? Te voy a pedir que pares un minuto, si es que lo puedes hacer, que te sientes quizás o que simplemente des un espacio en donde vayas parando y vamos a respirar en un par de minutos, ¿sí? Te voy a pedir que respires profundo. Eh, Déjenme ver. Aquí me pueden ver ustedes, aunque tenga la presentación, ¿sí me veo en la cámara? Sí. Perfecto. Ok. Les voy a pedir entonces, por favor, que se acomoden en el lugar donde estén. Son cuestiones como muy rápidas que nos pueden ayudar como a hacer conciencia del cuerpo. Vamos a respirar por la nariz, ¿sí? Durante 4 segundos. Vamos a inhalar, vamos a detener durante otros 4 y vamos a exhalar en 6. Nada más que la exhalación les voy a pedir que abran ligeramente la boca en el momento de exhalar. Lo voy a hacer yo para que también ustedes lo hagan juntos, ¿sí? Entonces pueden cerrar los ojos y lo pueden hacer o con los ojos abiertos. Respiramos en este momento en donde estén profundo, 4 tiempos.
Sostenemos 4 y vamos a hacer una exhalación más o menos en 6 tiempos. Y les voy a pedir que abran ligeramente la boca en el momento de exhalar, porque malamente a veces respiramos y tratamos como de exhalar con la boca un poco cerrada, porque a veces lo que en el transcurso de nuestra vida no nos dan mucho permiso de respirar, de llorar, de expresar, de gritar, y entonces el cuerpo se va haciendo un poco contenido, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones psicocorporales que nos ayudan como ir desbloqueando. Entonces vamos a hacerlo un par de veces. Vamos a respirar profundo por la nariz. Sostengo y exhalo. Y tratemos que en el momento de la exhalación incluso haya algún sonido cuando exhalamos. Esto nos va a ayudar como a ir liberando estas tensiones que podemos tener y nos ayuda como a parar. Es un ejercicio sencillo, pero que nos ayuda a cuestiones de atención plena y como de poder estar en tranquilidad un momento. Vamos a hacerlo 2 veces más. Respiramos. Y en este momento ve teniendo conciencia, síguelo haciendo tú a tu ritmo y empieza a tener conciencia a tu alrededor, ¿sí? Los ruidos que existen, si son fuertes, si son ligeros, alrededor de con quién estás. Respira, sostienes y exhalas y vamos a hacerlo por un momento más. Respira, sostienes y exhalas, ¿sí? Entonces, bueno, la respiración, velo haciendo poco a poco y va regresando un poco como aquí ahora de esta presentación, de este espacio que estamos compartiendo. Y bueno, la respiración va a ser algo básico en cuestiones de dolor, en cuestiones de emociones, y a través de la respiración podemos ir regulando incluso nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Y la respiración nos ayuda a conectar con nosotros mismos sobre todo y también nos ayuda a conectar con el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos respirando, va regresando un poco aquí ahora y vámonos con la siguiente diapositiva. La primera pregunta que me gusta hacerles es que pensemos como en este último mes y que respondamos ahí en el chat hasta el día de hoy, en este último mes, cómo has manejado tus emociones, siendo el 1 no muy buen manejo, nulo manejo, un semáforo rojo, y un 10 un adecuado manejo de tus emociones, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que en el chat me ayuden ahí a escribir hasta el día de hoy, en este último mes, cómo ha sido su manejo de emociones. 1 siendo nulo y 10 siendo un excelente manejo. ¿En qué número estamos? Los leo, adelante. Ok, 4, 5, 4, 5, 4. Bien. Ok. Bien, sobre todo ser honestos, ¿no? Como sobre todo decir, bueno, la verdad es que quizás mi manejo no ha sido de lo más adecuado, ¿sí? A lo mejor me hace falta. Bien, por los que leí más o menos aquí, pues tenemos como desde 5 para abajo. Los demás igual, de manera honesta, vayan poniendo ahí cómo es su manejo de emociones, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos habla que en este último mes, pues sí, hay algo que mejorar, ¿no? Nos hacen falta herramientas, ideas, recursos para manejar nuestras emociones. Y en la medida que el manejo de emociones no es el más adecuado, los niveles de estrés y los niveles de malestar, pues obviamente van a ir aumentando. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Un 7 por aquí, muy bien. Ok. Bien, entonces vamos a ir con el tema.
Cuando hablamos de emociones, pues las más comunes que identificamos son estas cuatro: alegría, tristeza, miedo y enojo, ¿sí? Pero tenemos una gama muy amplia de emociones que hoy vamos a ver. De entrada es preguntarnos qué es una emoción, ¿sí? La emoción va a ser una información íntima. La emoción de entrada es una cuestión física, es una reacción física inmediata ante algún evento, es una especie de estímulo. Y en la emoción lo primero cabeza caliente, los cachetes, empuño las manos. Cuando estoy contento o acelerado, el corazón me palpita más rápido, siento. Las emociones nos van a hablar a través del cuerpo. Las emociones tienen también que ver con lo funcional, tiene que ver con cuestiones de vivencia, de conservación y de la forma en la que yo me relaciono con el mundo, ¿sí? Habrá que preguntarnos ahorita, en este último mes o en esta vida, cómo es mi relación con las emociones. Les doy entrada, no se las doy, me gustan, no me gustan, las conozco, las nombro. Y finalmente las emociones también va a ser una energía que va estando en movimiento. Y entonces ahora igual les voy a pedir que nos vayamos al chat y pensemos cuántas emociones identifico o nombro, ¿sí? Les voy a pedir que aquí en el chat escriban las emociones que conocen o que nombran, aparte de estas cuatro de alegría, miedo, tristeza y enojo. ¿Qué otras emociones? Bien, felicidad. Los demás igual, vamos escribiendo qué otras emociones no, puedo nombrar en mi cotidianidad. Incluso pensemos cuáles son las emociones que hay alrededor. Adelante. Felicidad, tristeza, vergüenza, sorpresa, desilusión. ¿Qué más? Tenemos 2, 4, 5 emociones. Somos 13 personas. Desprecio, ira, miedo, bien. Susto, alegría, enojo, remordimiento. Es de las más incómodas también. El odio, ¿ok? Aprobación, rencor, tedio. Perfecto. Muy bien. Bien, muchas gracias. Melancolía, ok, también. Una emoción a veces complicada, ¿no? Ansiedad y depresión, desgraciadamente en este último año, pues los índices subieron muchísimo y habrá que ver qué podemos hacer con eso. Enfado, muy bien. Perfecto, regreso entonces a la presentación. Bien, ustedes ahorita digamos que hicimos un ejercicio de alfabetización emocional. La alfabetización emocional tiene que ver con aprender a nombrar y gestionar las emociones, pero para poder manejar nuestras emociones, primero tenemos que saber cuáles son y cómo se llaman. Es como aprender a leer o escribir. Para aprender a leer y escribir, primero tengo que conocer las vocales, las sílabas, las palabras y después aprendo a hacerlo. En la cuestión de las emociones es igual. A veces podemos tener como muy restringido nuestro vocabulario emocional y en el momento en que yo me enojo con alguien o que yo tengo una sensación que quiero expresar me cuesta trabajo. Y vamos a platicarles un poco acerca de las emociones básicas o primarias o las emociones avanzadas. Las básicas o primarias generalmente son 4 o 6 u 8 emociones. Aversión, miedo y vergüenza. Y ahorita les voy a hablar de manera muy concreta como una cuestión una cuestión histórica en el desarrollo de este tema de las emociones o de la inteligencia emocional, para que podamos ir viendo cómo a través de los años los psicólogos, científicos o neurólogos han estudiado al respecto. Empezamos con Ekman en el 79, en donde él a través de investigaciones y tomaba fotografías, entonces él se dio cuenta que identificaba 6 emociones: sorpresa y asco. Y estas emociones las fotografiaba y fue una parte de decir, a través de nuestros gestos faciales
¿sí? Y después viene Daniel Goleman en el 95 con un libro que fue como un boom en esa época, que tiene que ver con digamos, que se considera entre otros como el padre de la inteligencia emocional, porque este libro abrió como un panorama diferente a lo que existía en la psicología o en el mundo pedagógico incluso. A la par estaba Howard Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples. Él descubrió que generalmente era más valorado la inteligencia lógico-matemática o lingüística verbal, y entonces él hace una propuesta, una teoría que nos habla que hay 8 diferentes inteligencias que las personas tienen, ¿sí? Que a lo mejor no soy muy hábil en matemáticas o en los números, pero quizás soy muy bueno en lo artístico. Y entonces pone sobre la mesa estas 8 emociones, estas 8 inteligencias, y a la par, Daniel Goleman dice, hay una más que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y bueno, actualmente sabemos que esta inteligencia emocional es la que nos puede dar más recursos para el bienestar, tanto personal como incluso laboral, o para lo que podríamos llamar un poco como el éxito, como cada quien lo viva, ¿sí? Y entonces él en su libro y en su teoría nos habla al principio de estas 6 emociones también, ¿sí? Nada más que les cambie un poco las palabras. Miedo, tristeza, ira, felicidad en lugar de alegría, sorpresa y aversión en lugar de asco, ¿sí? Eh, y bueno, después viene la Universidad del Reino Unido, que identifica 4 emociones, miedo, tristeza y felicidad. Y después el mismo Ekman en el 90 nos habla de que amplía las emociones y ahora nos habla de 8 emociones en lugar de 6, que tiene que ver con el miedo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa, asco y desprecio, ¿sí? Es como para darnos nada más un panorama general de cómo esta cuestión de las emociones ha ido creciendo. Y después vienen 2 autores que ya nos hablan de algo que son las emociones avanzadas. Las emociones avanzadas es una combinación de emociones simples o básicas que nos dan una intensidad mayor o más profunda. En la cuestión de las emociones básicas, Plutnik nos habla de miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, confianza, desagrado y anticipación, y pone también otras 8 emociones avanzadas que son como más profundas: amor, desprecio, optimismo, sumisión, susto, decepción, remordimiento e incluso alevosía. Y Roberto Aguado, que es un psicólogo español, científico también, nos habla del universo emocional básico, y él incluye 2 emociones más o 3 interesantes, aparte de las que ya existían, como culpa, admiración, curiosidad y seguridad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí en las emociones básicas y avanzadas de la rueda de las emociones, podemos ver como la intensidad de las emociones, ¿sí? Este autor nos habla que las emociones tienen cierta intensidad. Por ejemplo, yo puedo tener un temor a una situación, pero cuando se hace más intenso siento miedo, y cuando es mucho más intenso estamos hablando de terror, ¿sí? O por ahí que ahorita ponían melancolía. La melancolía puede ser como una emoción, una combinación entre agrado y desagrado, pero cuando ya se va haciendo más fuerte es una tristeza, y ya la más fuerte es pena, o hablaríamos ya después de una depresión, ¿sí? La depresión empieza menos así. Si hablamos de cuestiones de enojo, igual, primero puedo estar algo molesta, enfadada, incómoda con algo que me pasó, después viene la ira y después viene la furia. Y en cada una de estas intensidades, nuestras acciones van siendo diferentes, ¿no? Que es cuando tenemos un mal manejo de emociones, y entonces ya a lo mejor en la furia yo termino golpeando a alguien u ofendiendo a alguien o lastimando, ¿sí? O en emociones más agradables. Tenemos aquí la serenidad, después sube a una alegría y después se hace un éxtasis. ¿Y qué va a ser el éxtasis? Una combinación entre estar sereno y tranquilo y entre estar alegre. Es como lo máximo, ¿no? Un momento de éxtasis es esto: estoy a gusto, tranquilo, feliz, contento, con esperanza, ¿sí? Y entonces, bueno, él hace un análisis como de estas combinaciones de emociones que son más avanzadas y que nos ayudan justamente a esta cuestión de irnos alfabetizando. Y está también Roberto Aguado, que es algo similar. Si él habla de un universo emocional básico, él se va más desde investigaciones neurológicas y nos habla de ciertos protocolos
Hasta aquí, ¿cómo vamos? Nada más díganme bien, mal, dudas o seguimos adelante. Los leo. Los leo. Si alguien tiene algo que comentar, adelante. Perfecto, Gloria Michelle. Sí, es lo que estoy viendo, como que decía que es que la conexión, ¿verdad? Pero creo que por aquí seguimos. Si no, pues me avisan ahorita. Muy bien. Bien, igual vayan pensando alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer al final. Vámonos ahora para qué nos sirven las emociones, como que se congeló, ¿verdad? Si quieres checar si sí sigue. Ay, Dios. Quiero explicarle. Sí, como que ya que me regrese, como que fue el internet, creo que ya se perdió la conexión. Según yo. Uh-huh. Aquí son las pestañas. Ahí sí. No sé si podrías como ayer ponerme la mitad. Ah, dice, listo, mitad y mitad. Como que así me hacían unas bolas. Perfecto. Ándale, esa mira. Tuvimos unas pequeñas fallas, pero ahorita regresamos. Ahorita vamos. Sí, como que fue el internet, yo creo, ¿no? Sí, aquí casi siempre es el internet. ¿Sí? Ok. Parte de la virtualidad. Uh-huh. No, es que esta se ve más chiquita, no importa. No importa, sin problema. Sí, por si quedaría hasta acá comentan. atrásito. No hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿escucha? Por ahí nada más díganme si sí en audio, porfa. ¿Seguimos? Se escucha bien, perfecto, ok, gracias. Entonces estábamos hablando de las funciones de las emociones, ¿no? O sea, que nos preguntemos como para qué nos sirven las emociones, o sea, ¿por qué las emociones están ahí? Hay varias respuestas, las emociones son una cuestión de supervivencia, entonces, bueno, es cuando tenemos miedo, la emoción nos ayuda a que nuestro cuerpo esté listo para defenderse, para correr, para esconderse. La tristeza, que es de las que menos nos gusta tocar, ¿no? Yo lo noto pues en terapia, ¿no? Generalmente la gente va a terapia porque está triste, porque hay algo que no ha podido resolver y porque lo que quieren es que se le quite esa tristeza. Y bueno, aunque suene paradójico, para poder esa y conectarnos, aunque nos cueste trabajo. Entonces, ¿para qué nos puede ayudar la tristeza? Pues justamente para eso, para replantearnos nuestra vida, para una especie de reconciliación o de introspección a nosotros mismos, quizás para perdonarnos a nosotros o a alguien. La tristeza nos ayuda justamente como a replantearnos. Cuando estamos muy felices, no hay mucho espacio para replantearte la vida, estás contento, estás satisfecho, ¿no? Entonces la tristeza nos ayuda para eso. Y así cada una de las áreas que estamos viendo aquí de las emociones nos ayudan para algo. Por ejemplo, la culpa, ¿no? Cuando yo lastimé a alguien o hice algo que estuvo mal, que estoy afectado. Sí, es lo común en los niños, pues nos ayuda justamente a explorar la vida, ¿sí? Y entonces, bueno, cada una de nuestras emociones tiene alguna función. Así que cada vez que tengamos una emoción desagradable que no queramos sentir, tratemos de preguntarnos más bien esa emoción, qué me quiere decir e incluso en qué me puede ayudar, ¿sí? Y tiene que ver con esta diapositiva, que es las que más me gusta explicar porque es un poco como la clave de las emociones. En pocas palabras, si la emoción que tengo en este momento fuera una persona, hazte estas preguntas. Imagínate que la emoción es alguien, alguien que puedes personificar. Ponle un rostro, ponle una forma. Y entonces trata de preguntarle justamente eso. ¿Qué mensaje me quiere decir esta emoción? ¿De qué me quiere proteger esta emoción?
incluso qué me está avisando esta emoción, qué me está pidiendo esta emoción, porque esto también nos puede ayudar a evitar enfermedades. Ustedes saben como profesionales de la salud que la cuestión emocional está muy relacionada con la cuestión física y que las enfermedades muchas veces tienen simbolismos emocionales, ¿sí? Entonces, si de repente yo siento una tristeza enorme y no la he querido tocar, de repente, ¿qué pasa? Que terminamos con un gripononón, llorando 3 días, con moquera y con lagrimeo, pues por la tristeza que no pudimos expresar, por dar un ejemplo muy básico, pero a veces es en enfermedades más graves. Entonces hay que preguntarnos eso, ¿no? O sea, tratar de imaginar a esta persona que es la emoción y decirle, a ver, emoción, dime qué me estás queriendo decir, qué me estás pidiendo que haga. A lo mejor tu emoción te está pidiendo que pares o te está pidiendo que expreses o te está pidiendo que hagas algo diferente de lo que estás haciendo actualmente. En pocas palabras, ¿qué quiere la emoción? Que la veas, que la sientas, que la identifiques en tu cuerpo y que la nombres y la expreses, ¿sí? Es decir, si alguien hizo una acción que me hace sentir mal o me enojó, me ofendió, la emoción de enojo te está diciendo exprésalo, solamente que hay que aprender cómo expresarlo de manera asertiva, que es otro de los cursos que vamos a tener. Y entonces yo puedo decir, ¿sabes qué, compañero? Me sentí muy molesta cuando tú hiciste esto por tal cosa y yo te quiero pedir que no vuelva a pasar. Y entonces tú le das una salida a tu emoción de una forma más inteligente y respetas eso que tu emoción te está diciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, estas 4 preguntas son importantes. ¿Qué mensaje te quiere decir? ¿De qué te quiere quizás proteger? ¿Qué te está avisando? ¿Y qué te está pidiendo? ¿Sale? Y bueno, tenemos otros 2 autores, más desde una línea pedagógica también. Lazarus en el 91 incluye 2 emociones muy interesantes, que es la compasión y la esperanza. Estas emociones que plantea Lazarus a mí siempre me recuerda a la cuestión hospitalaria. En un hospital estas 2 emociones van a ser básicas. La compasión va a ser una combinación entre un sufrimiento o algo desagradable, pero también como con amor, ¿sí? O sea, me duele lo que estás pasando porque me interesa si te amo. Y entonces es así como se hace la compasión. Lo que se hablaría como de emociones negativas y positivas, aunque ahorita esto ya no se habla tal cual así, ¿no? Porque antes cuando se hablaba de emociones negativas, se ponía la tristeza y el miedo como negativo y entonces el mensaje era como que esas están mal y no se deben de sentir. Y no, estas emociones también forman parte de nuestra vida. Y la esperanza es también una combinación entre algo que nos está pasando mal, pero que tenemos la confianza de que se puede superar, de que va a haber un futuro positivo. Y entonces vuelve a ser una combinación justamente en estas 2. Y Vizquerra nos habla de otras categorías de emociones como positivas, negativas, ambiguas, sociales y estéticas, en donde ya se hablan algunos elementos, por ejemplo, como desde el arte, la belleza, o emociones que tienen que ver más en el ámbito social, como la cuestión de los celos, ¿sí? Los celos, que es como todo un tema también, la culpabilidad o incluso la envidia, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como para darnos un panorama justamente de las emociones y sus autores. Y ahora, cuando hablamos de las emociones, hay 3 niveles: corporal, emocional y cognitivo. En pocas palabras, la emoción es una guía de cómo estoy yo y de cómo está el otro. Es un contacto conmigo y un contacto con el otro. Es un autodescubrirme o conocerme y vincularme con el otro. Y en las emociones va a haber siempre estas 3. Y aquí hay una especie de esquema que les voy a ir explicando poco a poquito de cómo se puede ir como gestionando una emoción. Lo primero es un nivel corporal. Las emociones están físicas en nuestro cuerpo. Entonces es pensar qué sensaciones físicas tengo en este momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? A aceptar la sensación, ayuda a desbloquearla. Generalmente cuando son emociones desagradables, lo primero que queremos hacer es que se vayan. Pero entre más renegamos de la emoción es más difícil. Cuando te sientas triste, con miedo, con vergüenza, con dolor, lo primero que tienes que hacer es parar y darle espacio a que esta emoción entre en ti. Que es como esto que les decía de personificar una emoción. Y entonces dile a la emoción, a ver, está bien, está bien. Dime qué me quieres decir, te escucho, te veo, te toco.
Yo les digo que es como el niño chiquito de 2 años que está dando lata a mamá o a papá. Mamá, 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 mamá. Y hasta que le haces caso, el niño se aplaca, ¿sí? Porque el niño necesita ser visto, mirado, atendido. La emoción es igual, va a estar ahí dándote lata hasta que pares un momento y le digas, dime qué me quieres decir. Y es entender que esa emoción no eres todo tú, es una partecita de ti. Si tú hoy tienes miedo a algo, no es que seas un miedoso o miedosa. En esta situación en particular tienes miedo, un pedazo de ti tiene miedo, no todo tú eres miedo. Y esto nos ayuda a desidentificarnos de nuestras emociones, nos ayuda a poner una distancia. Y entonces yo a lo mejor puedo estar muy triste hoy porque perdí a alguien, y esa es una parte de mí, pero también puedo estar contenta porque tuve una buena noticia de otra cosa. Y entonces las emociones no son totales. Podemos tener una paleta de emociones, una paleta de colores en todas estas emociones. Y una vez que las tocamos en el nivel corporal, nos vamos al nivel emocional y entonces habrá que preguntarnos esto de aquí, ¿qué emoción me produce sentir estas emociones? Y entonces aquí se da la alfabetización emocional, que es cuando entonces yo las nombro. Esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo en mi cuerpo se llama tristeza, se llama decepción, se llama desesperanza, se llama desilusión, o esto que hoy está sintiendo mi cuerpo se llama esperanza, alegría, motivación, felicidad, ¿sí? Y una vez que las nombramos, entonces ya nos vamos ahora hacia una parte cognitiva, es decir, del pensamiento. O sea, primero lo siento en el cuerpo, después nombro la emoción y entonces ya le puedo poner una cuestión cognitiva de pensamiento que es, ¿qué me estoy diciendo a mí misma con esto que siento? ¿A qué me recuerda de algo que ya viví? Que es como en el caso de los duelos. Los duelos a veces se nos atoran un poquito en la vida porque los duelos me recuerdan a otros duelos que ya tuve, a otras pérdidas. Y si yo no he ido resolviendo mis primeras pérdidas, pues me va a ser más difícil las que siguen. Y a veces no se pueden resolver, a veces hay que aprender a vivir con ellas, con esa sensación de dolor, de tristeza. Pero no todo es esa tristeza o ese dolor, es un pedacito, ¿sí? Y entonces ya en la parte del nivel cognitivo nos podemos preguntar si hacemos o no hacemos, si vamos a la acción o a la no acción. Y tú ya decides si te mueves, si te retraes, si tomas una decisión o no. Pensemos si me enojo. Siento mucho enojo con alguien y entonces empiezo a sentir sensaciones físicas y entonces puedo verbalizar, me siento muy enojada con esta persona por esto. Y yo ya puedo decidir si voy y se lo digo o si me doy un espacio para primero respirar y tranquilizarme o hablar con él, porque si no le hago este proceso, lo que voy a terminar haciendo es ofendiendo o a lo mejor dándole un golpe, ¿sí? Y así con otro tipo de emociones, ¿va? Y entonces, la función de las emociones justamente es eso, orientar para la acción, nos ayuda a decidir. Las emociones también es una especie de toma de decisiones. Yo puedo decidir qué hago con la emoción que tengo en este momento, aunque la acción de otra persona lo provocó, yo puedo decidir qué hago con mi emoción, porque la emoción está dentro de mí, es parte de mi cuerpo, es parte de mi pensamiento, es parte de mi emoción. Y entonces, en la medida en que nos conocemos y tenemos más conciencia de lo que nos está pasando, tengo más capacidad justamente de resolverlo. Y bueno, nos vamos a este ejercicio justamente, ya nombramos algunas emociones y aparte de las que nombraron, nos podemos empezar a alfabetizar con todas estas nuevas. Aquí por lo pronto hay 41 emociones que podemos nombrar. Entonces, en lugar de decir solamente estoy alegre, puedo decir estoy admirado, estoy entusiasmado, estoy feliz, estoy vibrante, estoy vivo, ¿sí? Y bueno, es importante pues esto, que nos alfabeticemos en diferentes emociones. Y algo básico en este tema de las emociones es que detrás de cada emoción hay una necesidad, sobre todo de las emociones no tan gratas. Detrás de la emoción de tristeza, a lo mejor hay una necesidad de reconocimiento, una necesidad de abrazo, una necesidad de ser visto,
Detrás de la emoción del enojo, quizás hay una necesidad de justicia, una necesidad de escucha, una necesidad de que me vean. Y así nos podemos ir con cada emoción. Y estas que están aquí pueden ser algunas de las necesidades que podemos en este momento buscar, ¿sí? ¿Y cómo podemos gestionar o resolver este tipo de emociones? Pues preguntándonos qué necesita. Es un poco estas preguntas que les decía de la personificación de la emoción. A ver, pregúntale a tu emoción qué es lo que tú estás necesitando en este momento. Que en el caso de profesionales de la salud casi siempre tiene que ver con tiempo y con parar y descanso, ¿sí? Cuando estamos de malas, irritables, infelices, hay que preguntarnos si estoy descansando. Generalmente cuando llegan conmigo a terapia por cuestiones de depresión o tristeza, detrás de eso hay malos hábitos. Hay falta de alimentación adecuada, malos hábitos de sueño y poca cuestión de ejercicio o de despejarse. Y una vez que resolvemos estos tres hábitos, las personas comienzan a recuperar su alegría. Y entonces no estaban deprimidos, estaban desatendidos, estaban descuidados de sí mismos. Claro, cuando esto no se atiende a largo plazo, entonces puede caer en una depresión, puede que ya los neurotransmisores y cuestiones neurológicas no nos estén ayudando y entonces se necesitan otro tipo de tratamientos. ¿Por qué no nos detenemos antes de llegar a eso? ¿Sí? Y eso cómo se va a resolver con nuestras cuestiones de necesidad. Y bueno, ahí creo que se ve súper chiquito, pero bueno, aquí nos habla como de algunas necesidades universales, como la diversión, la paz, las necesidades físicas, ¿sí? Y entonces eso es para darnos cuenta como de un panorama general de todas las necesidades universales que los seres humanos necesitamos para nuestro bienestar, que puede ser una necesidad de paz, divertirme, descansar, distraerme, salir, estar en silencio, estar solo. Las necesidades físicas puede ser desde alimentación, desde sueño, desde una ropa que ya no me es cómoda, desde darme un buen baño. Y entonces, bueno, es como identificando qué es esto que necesitamos y también tenemos toda una gama de emociones y sentimientos, ¿sí? Cuando es una emoción es una sensación corta, intensa y física. Después viene el sentimiento, que ya es una emoción que se alarga, es más amplia en el tiempo, tiene menos intensidad, y después se hace un estado de ánimo, que es cuando ya hablamos como de varias semanas con las mismas emociones. Por eso es importante que siempre estemos atentos a nuestras emociones principales para que a partir de ahí podamos tener como más gestión de ellas, ¿sí? Y aquí vienen otras palabras, ¿no? El dolor. Puede ser que el dolor sea que me siento angustiado o devastado, o infeliz, o agobiado, amargado, destrozado, dolido, derrotado. O en la tristeza también tenemos diferentes niveles, ¿sí? Y entonces, para ya ir cerrando un poco esta sesión, ¿qué podemos hacer en pocas palabras? Número uno, reconocer mi necesidad. ¿Qué necesito en este momento? Número dos, entender que el mundo es una fuente de satisfacción, pero que también hay que aprender a tener tolerancia a la frustración. Yo puedo buscar en el mundo o en mí o en los demás cómo satisfacer estas necesidades, pero también tengo que aprender que el mundo a veces tiene ciertos limitantes y me tengo que aprender a frustrar. En la medida que yo aprendo a tocar mi frustración y a manejarla, seguramente voy a ser más feliz, porque voy a tener menos expectativas. Y la gestión de las necesidades y de las emociones es algo que se aprende todos los días, a lo largo de toda la vida. No existe una persona que gestione a la perfección todos los días y en todos los momentos y en todas las circunstancias sus emociones. Eso no existe. Hay veces que nos sale mejor, hay veces que nos sale peor. Hay veces que lo puedo resolver, hay veces que no lo puedo resolver. Y entonces también tema nos habla mucho de nosotros mismos. Entonces hay que reconocer. Y bueno, que hiciéramos cada quien un ejercicio final que tiene que ver con algo que se llama modelo de la entrevista empática. Este es un modelo que yo a veces utilizo en mis sesiones o en talleres o en cursos
para la resolución de problemas y para las emociones, ¿sí? Les voy a pedir que cada quien lo haga como consigo mismo, pero que pongamos un ejemplo aquí como en el chat como para dar unos ejemplos. Primero que quiero que piensen en algún conflicto actual que tengas y que o varios conflictos, y que estos conflictos los numeres del 1 al 10, siendo el 10 como un conflicto muy fuerte. Y que el ejemplo que tomemos el día de hoy para esta sesión virtual la pensemos de 5 para abajo, ¿sí? Que no sea como un conflicto con intensidad tan fuerte, porque ya es algo más como terapéutico, que de todas maneras yo voy a estar aquí varios días en el hospital y te puedes acercar y con gusto te oriento. Pero pensemos ahorita como para ejemplificar, como algún conflicto que podamos tener en la actualidad, y ayuden en el chat para poder tomar uno y hacer un ejemplo de cómo hacer esta entrevista empática, este modelo. Adelante, los leo. ¿Qué conflicto que tiene que ver con las emociones o con tu vida tienes en este momento, o sabes, aunque no sea tuyo, como para ejemplificar, para poderlo resolver? Perfecto, tengo muy poco tiempo para entregar un trabajo final. Esto nos pasa seguido. Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer con este ejemplo número 1 es que le vamos a poner un nombre a un conflicto, como si fuera una película o un libro, como tratando de tomar una distancia del conflicto, y en lugar de nombrarlo como es, vamos a ponerle un nombre. Ayúdenme a poner allí en el chat qué nombre le pondrían a este conflicto. Como si fuera una película o un libro. ¿Cómo se le puede entregar? La entrega final, perfecto, ¿sí? Así tal cual suena como a una película. Entonces, tú le pones así en tu papelito, la entrega final, así se llama este conflicto que tengo. Número 2, identifica las emociones que hay alrededor de este conflicto. Bueno, ahora de esta película. ¿Qué emociones hay alrededor de sentir que tienes poco tiempo para un trabajo final? Aquí todos pueden poner en el chat para que haya más ideas, ¿sí? ¿Qué emociones hay alrededor? Estrés, ansiedad, miedo, angustia, claro. Y estas emociones, desesperación, todas estas emociones se van a empezar incluso a ponerse en el cuerpo. Generalmente van a empezar a estar en esta área, o en ataques de ansiedad o en ansiedad, que tiene que ver con la incapacidad de procesar o de respirar algo, ¿sí? Y así es como luego los estudiantes, o estrés, así es como luego los estudiantes comienzan a generar ataques de ansiedad, ¿no? Por esta mala gestión, primero de tiempos, o a veces exceso de tareas, o mala cuestión pedagógica, y como con esta gestión, dolor de cuello, claro, empieza toda tu espalda, tu cuello, tu garganta como a apretarse. Y entonces vamos a ver la pregunta número 3. Esas son las emociones que tiene nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que necesitamos? Es decir, ¿qué es lo antagónico a estas emociones que acaban de escribir? Si te sientes estresado, con dolor y todo lo que pusieron, ¿cómo es lo que tú necesitas sentir? ¿Cuál te necesitas sentir? Paciente, ajá. Tú te necesitas sentir tranquilo, tú te necesitas sentir seguro, tranquilo, con confianza de que lo vas a acabar, así es. Y entonces cuando hacemos esto replanteamos a positivo en lugar, o sea, y no estamos negando el problema, pero en lugar de centrarme solo en todo esto negativo, yo tengo que ponerme a pensar, a ver, ¿qué necesito hacer para sentirme con paciencia, tranquilo, confiado? Y entonces lo que haces es primero en cuestión cognitiva vas a escribir o a pensar en todas las ideas que se te vengan a la mente, desde lo más simple y sencillo hasta lo más descabellado, sin hacer juicio de las ideas o alternativas que tengas. Tú vas a pensar, en lugar de pensar en la ansiedad y estrés de que no vas a acabar tu trabajo, al contrario, vas a pensar qué cosas puedes hacer en este momento para sentirte con paciencia, seguro, confiado.
vamos escribiendo ideas, no importa que sean locas, descabelladas, lo que se te ocurra, ¿sí? Desde las más sencillas hasta las más formales, lo que se te ocurra lo vamos escribiendo ahí. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para sentirnos tranquilos, confiados, relajados, con confianza? Puede ser, ¿no? Pones lógica relajante, tratamos de relajarnos, hay que pensar cómo puedo relajarme, claro, llorar, ¿no? Organizar los tiempos. Todas estas son muy buenas ideas. Me está alcanzando la frustración, se me nubla la vista, la mente, paro un momento y me pongo a llorar 5 o 10 minutos para sacar toda la frustración, ¿sí? Claro, este tipo de tocar estas emociones desagradables quizás me pueden ayudar a que no me vuelva a pasar lo mismo y a prever a que no me pase esta situación. Entonces, una vez que yo identifico esto que dicen, pongo música relajante, me tomo un té, me pongo a llorar, ¿no? Me pongo quizás a gritar en una almohada si necesito. Primero descargo la emoción y con la cabeza un poco más fresca empiezo a pensar en otras opciones. Puede ser pedir ayuda, negociar que el tiempo se pueda aplazar, ¿sí? O poner como metas reales, bueno, este trabajo lo quería hacer en una calidad del 100%, pero si lo tengo que entregar mañana, voy a tratar de ponerle una calidad del 80% para lograrlo. Otra opción puede ser no entregarlo, ¿no? No es la mejor, pero bueno, una vez que decidimos cuál es la opción, entonces los niveles de ansiedad, desesperación o de todas estas emociones van a bajar. Y es poner alternativas, porque lo que nos hace sentir frustrados, tristes y desesperados es creer que no hay solución, y siempre hay solución. A veces no son las soluciones que queremos, pero es poder tener un abanico de diversas soluciones para estar mejor. Y entonces una vez que tú eliges y escribes tus 50, 100, 200 alternativas para estar tranquilo, paciente y seguro, eliges una que es la más viable en este momento y empiezas a hacerla. Y luego te vas por la segunda, por la tercera y cuarta y así te vas yendo, ¿no? A lo mejor dices, pues en este momento me encantaría un viaje a Cancún, pero ahorita no lo puedo hacer, pero bueno, lo pones en la décima. Y ahorita que sí puedes darte un baño, tomarte un té, llorar, ¿sí? Desahogarte con alguien, buscar si hay alguien que te pueda ayudar. Entonces, bueno, este es un modelo bastante práctico y sencillo que nos puede ayudar poco a poquito a empezar a gestionar algunas emociones. Y para terminar, antes de irnos a alguna pregunta o duda, les comparto, le pasé a la doctora Yareni, seguro se los va a compartir, o si no me pueden buscar a mí o a ella, 2 libros. Uno es este que les comento que es el básico de la inteligencia emocional, que es de Daniel Goleman, se los paso en PDF. Y hay otro libro buenísimo que es este de los niños, el miedo y los cuentos, que nos habla de cómo con los niños podemos crear cuentos para que puedan enfrentar sus miedos, ¿sí? Miedo a la oscuridad, miedo a la pérdida de alguien, miedo a la inseguridad. Y bueno, este es un libro bastante empático, creativo y con todos los elementos de las emociones para trabajarlos con niños, incluso lo podemos trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo estos 2 libros, este material. Nos vamos a estar viendo aquí cada mes. Yo les recomiendo pues que si te late lo empieces a leer y que si tienes dudas, preguntas o algo que quieras compartir conmigo, adelante, me busques con confianza y lo compartimos. Recordar que las posibilidades de bienestar son infinitas. Y bueno, les dejo, aquí están mis datos si alguien necesita comunicarse o hay algo que quieran compartir o algún otro libro o alguna otra información. Ahí está mi WhatsApp, ahí está mi Facebook, ahí está mi correo y voy a estar viniendo mañana y el sábado todavía. Y bueno, antes de irnos, nada más me gustaría que 2 personas me ayuden por el chat o en voz, si es que no hay alguna pregunta también, adelante, a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué pasó en esta sesión? ¿Cómo me siento con lo que escuché hoy? ¿Y qué pienso hacer conmigo mismo con la experiencia de hoy? ¿Sí? Entonces, adelante, 2 personas, ya sea en micro o en chat, como gusten, pues de preferencia en micro para escucharlos. 2 personas que me digan qué nos llevamos de esta sesión. Los escucho o los leo.
Si no hay 2, 1. A ver, déjenme ver aquí si los puedo ver. A ver, vámonos con Alondra. Adelante, Alondra. ¿Estás por ahí? O si por ahí alguien está escribiendo, ahorita lo leo. Gloria Michelle, adelante. Muy bien. No se debe conocer y manejar emociones. Sí, es como un primer paso. La verdad es que este tema es muchísimo más amplio. Nos lleva toda la vida a aprender a gestionar. Digamos que este es como un primer paso para tener una idea general de lo que son las emociones y recursos prácticos y a la mano para empezar a gestionarlas. Pero bueno, claro que este tema implica más tiempo, implica mucha introspección, implica conocernos, ¿no? A nosotros mismos. Bien, si no hay alguna pregunta o duda, no sé si alguien más quiera compartir algo, cómo enfocar mis emociones. Ajá, perfecto, para tratar un problema emocional, así es empezar a ver las emociones, otros conceptos que no conocía, aunque ya tenía conocimiento, muy bien. Sí, es un tema bastante amplio, ¿no? Lo solidifico, perfecto. Es un tema amplio, ¿no? Es como una pincelada ahorita de las emociones, tratando de llevarlos a algo muy práctico, pero hay como muchos otros recursos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que por mi parte sería todo. De todas maneras, cualquier duda o algo que quieran compartir, por aquí vamos a estar. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Michelle. El uso de la hipnoterapia como Muchas gracias, doctora Katia. Muchas gracias por su participación en su presentación. Agradecemos mucho los nuevos conceptos que nos presentó el día de hoy en esta capacitación y esperamos verla pronto en las siguientes capacitaciones. Muchas gracias, bonito día. Hasta luego. Hasta luego.